Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estudiantes de la institución educativa Fe y Alegría 38? Nuestra área de comunicación nos convoca nuevamente para tratar un tema que te ayudará en el desarrollo de tu aprendizaje y en el crecimiento como estudiante. El tema del cual nos ocuparemos es el artículo de opinión. Sabemos que el artículo de opinión es un texto periodístico de carácter argumentativo que tiene como objetivo presentar la postura de quien escribe con respecto a un tema, generalmente de interés actual. Ello lo diferencia claramente de otro tipo de artículos como los informativos o expositivos, en los cuales las valoraciones personales son dejadas de lado para dar prioridad a la información neutral. Te proponemos el siguiente esquema. Primero hay que elegir el tema o el hecho del que vas a tratar. Asimismo, hay que definir la tesis o postura que vas a defender. Esto es punto clave para poder iniciar con la redacción de nuestro texto de artículo de opinión. A continuación, hay que elaborar cuidadosamente los argumentos, teniendo en cuenta los tipos de argumentos que ya conoces, esos que vas a emplear para defender tu tesis. Conviene también, por último, que organices tu artículo considerando el siguiente esquema: introducción, exposición, argumentación y conclusión. La introducción. Aquí realizamos la presentación del tema y la idea que se defiende, es decir, la tesis, qué es lo que tú planteas, ya sea a favor o en contra. Puedes incluir también una anécdota o un hecho actual que oriente la argumentación. Con ello estás atrayendo al lector a la lectura de tu texto. Tenemos también la exposición, que es la presentación de manera clara del asunto que estamos tratando. Hay que considerar también en pensar en los contraargumentos que podrían plantear quienes no están de acuerdo con la tesis. De este modo podrás argumentar con mayor firmeza. Y ahora presentamos la argumentación en sí. Expon uno a uno los argumentos a favor o en contra de tu opinión. Y por último tenemos la conclusión. Resume lo expuesto, recuerda tu tesis o idea principal o se cierra el artículo con otra anécdota o con una reflexión importante. Recuerda que al final del texto hay que concluir presentando nuevamente la tesis y los argumentos en forma sintetizada para asegurar que el texto sea realmente persuasivo, ya que ese es su fin último. Hay que recordarte también que hay que utilizar un lenguaje que transmita tus impresiones y valoraciones personales, pero sobre todo que sea coherente. Escribir con corrección es otro punto clave a considerar para que tu texto sea comprensible. Entonces, ya conoces que el artículo de opinión presenta un tema sobre el cual se habla, presenta la tesis, los argumentos y la conclusión, los mismos que tú vas a identificar en el texto que viene a continuación. Adicción a Internet crea distanciamiento familiar, pérdida de sueño e irritabilidad. Revisar de forma obsesiva el correo electrónico, usar compulsivamente los sitios de chateo, redes sociales y pasar horas en juegos online causa distanciamiento familiar, descuido en la salud y el aseo personal, que son síntomas propios de los adictos a Internet, alertó el Ministerio de Salud. Especialistas del sector
explicaron que el excesivo tiempo que pasan estas personas delante de la pantalla de la computadora ocasiona no solo alteraciones mentales, sino a la salud, como irritación de los ojos, dolor de cabeza, dolor de espalda, etc. Asimismo, esto puede generar sedentarismo y ganancia de peso, incluso obesidad, falta de expresión y tendencia a la soledad. Este es un texto de opinión. Tu tarea es identificar la estructura que lo caracteriza. A continuación, vamos a observar un video que nos permite clarificar mejor cómo hay que escribir un texto de opinión. Hola, 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 bienvenidos una vez más a un video nuevo de Edutópica. Es un gusto saludarles y quiero en este video hablar un poco acerca del artículo de opinión. En el canal de Edutópica estamos desarrollando unos videos en torno a la escritura, particularmente con la escritura académica. En este video particular quiero hablar acerca del artículo de opinión. Vamos por la calle y vamos haciéndonos opiniones de lo que nos está pasando. Vemos las noticias y nos hacemos una opinión de lo que está pasando. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es una capacidad básica del ser humano. Cuando llevamos eso a un texto escrito con algunas características, estamos redactando un artículo de opinión o un texto de opinión. Comencemos diciendo que el artículo de opinión es un texto de tipología argumentativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor está dando su opinión respecto a un tema particular. Su objetivo también puede ser llegar a convencer a otro o simplemente manifestar su opinión frente a un tema. De manera que la tipología de este artículo es un artículo argumentativo. ¿Cuál es la superestructura o cuáles son las partes de este artículo de opinión? Pues entonces podemos encontrar una introducción. En esa introducción suele aparecer la tesis o la opinión principal del autor. Es importante mencionar que la tesis se puede definir como un juicio de valor que se hace sobre algún tema. Ese juicio de valor en la redacción se puede identificar claramente como una oración, como una idea completa en donde el autor brinda su opinión sobre algo. Entonces yo opino que, o yo creo que, una cosa está relacionada con la otra, en el caso de la tesis. Esa tesis suele estar en la introducción. Luego viene el desarrollo del artículo de opinión, donde el autor presenta los argumentos o las razones por las cuales cree lo que cree, opina lo que está opinando. Y luego viene la conclusión. En la conclusión se suele cerrar el texto repitiendo la tesis y mencionando el argumento más importante. Esto es una manera, fácil de estructurar un artículo de opinión, de manera que encontramos claramente una introducción con tesis, un desarrollo con argumentos y al final una conclusión. Se repite la tesis y se refuerza el argumento, más importante que se puede tener. Artículos de opinión se puede escribir de muchísimas maneras, en estilos muy personales. Es muy usual que los autores que hacen estos tipos de textos argumentativos pues desarrollen una línea especial, un estilo particular, y que cuando uno los lee pues efectivamente está leyendo a ese autor. El artículo de opinión suele estar en primera persona porque es la opinión del autor. En la prensa, en el texto escrito, el artículo de opinión se encuentra o se denomina la columna de opinión. Cuando uno mira un periódico, pues antes todavía hay periódicos impresos, pero antes había más periódicos impresos, entonces allí aparecía en forma de columna, por eso se denomina en periodismo la columna de opinión. Si ustedes pueden ingresar, les invito a que lo hagan a eltiempo.com, al espectador.com o a cualquier periódico, tiene y aparecerá allí una sección de opinión. Allí aparecen artículos de opinión. Esos son muy buenos ejemplos que ustedes pueden revisar para empaparse de cómo se hace un artículo de opinión. ¿Por qué es importante un artículo de opinión? ¿Por qué es importante saber redactar un artículo de opinión? Pues porque básicamente es un instrumento escrito que me permite brindar mi opinión y mi opinión sustentada, sobre todo en estas épocas de redes sociales en donde escribimos un trino sin sustento, en donde decimos me gusta o no me gusta y no decimos por qué. Pues qué bien nos caería poder aprender a redactar un artículo de opinión de manera sustentada, de manera coherente, de manera cohesiva,
de manera que cuando el lector nos lea, efectivamente esté leyendo nuestra opinión y sobre todo nuestro sustento a esa opinión. Entonces eso es muy importante. A escribir se aprende escribiendo, pero también se aprende leyendo, así que les invito a que consulten en periódicos y en demás medios de la web artículos de opinión. Bueno, estudiantes, espero que este material les sirva de ayuda para la redacción de su artículo de opinión, pues esa fue la única intención de preparar este aporte. Nos reencontramos próximamente.